Hola, mi nombre es Vicente y en esta cápsula vamos a explorar cómo guardar y recuperar datos en Python utilizando distintas herramientas de persistencia. Vamos a empezar por el índice. Guardado de objetos con serialización, esa será nuestra primera lámina. Guardar datos en formato JSON, esa será nuestra segunda lámina. La tercera será almacenar datos con SQLite, el trabajado con objetos y bases de datos ORM, y finalmente llegaremos a una conclusión en la cual nos despediremos. Empezando por la primera lámina, empezamos con la idea de serializar objetos. Esto significa tomar un objeto de Python como un diccionario, una lista o incluso una instancia de una clase y convertirlo en una secuencia de bytes que se pueda guardar en un archivo. Este proceso es útil cuando queremos conservar datos entre ejecuciones. Por ejemplo, si una aplicación guarda el progreso del usuario o necesita recordar información para después, serializar los objetos lo hace posible. En Python, una de las formas más directas de hacerlo es con una herramienta interna llamada Pickle. Con ella podemos guardar y recuperar objetos de forma muy sencilla. En el ejemplo de la pantalla vemos cómo guardamos un diccionario con datos en una persona, un archivo .dat, y luego lo volvemos a cargar, todo con pocas líneas de código. Es importante tener en cuenta que no se deben abrir archivos .pkl si no se sabe de dónde vienen. Podrían contener código malicioso. Además, estos archivos solo pueden ser usados por Python. Pasando a la siguiente lámina, guardado de datos en formato JSON. Otra forma muy común de guardar datos es usando JSON, que significa JavaScript Object Notation. Aunque su nombre venga de JavaScript, es un formato universal que funciona muy bien con Python y otros lenguajes. La ventaja principal de JSON es que es legible para los humanos y los datos se guardan en texto plano. Esto lo hace ideal para almacenar configuraciones, enviar información por redes o trabajar con APIs. En Python usamos el módulo JSON para trabajar con este formato. En el ejemplo de la pantalla, primero guardaremos un diccionario en un archivo .json y luego lo leemos de nuevo. A diferencia de Pickle, los archivos JSON se pueden abrir y entender fácilmente con cualquier editor de texto. Esto los hace más portables y seguros cuando compartimos datos entre sistemas. Si tu objetivo es compartir o guardar datos que se pueden usar fuera de Python, JSON es la mejor opción. Pasando a la tercera lámina, el almacenado de datos con SQLite. Ahora vamos con algo un poco más robusto, bases de datos. Cuando queremos almacenar datos estructurados y hacer búsquedas o filtros, una base de datos es mucho más eficiente que archivos sueltos. SQLite es una base de datos liviana que guarda la información directamente en un archivo .db. No se necesita servidor ni instalación adicional y viene integrada con Python. En el ejemplo, conectamos una base de datos llamada app.db, creamos una tabla de usuarios y agregamos un registro. Como vemos, todo se hace usando el módulo SQLite 3. SQLite es excelente para proyectos pequeños o medianos, donde necesitamos persistencia estructurada sin mucha complejidad. Además, como es una base de datos relacional, nos permite organizar la información en tablas, definir relaciones y ejecutar consultas en lenguaje SQL. Pasando a la lámina 4, trabajando con objetos y bases de datos, o ORM. Aunque escribir consultas SQL directamente funciona bien, cuando los proyectos crecen, mantener el código limpio se vuelve más difícil. Para eso existe ORM o Object Relational Mappers. Un ORM nos permite trabajar con bases de datos usando clases y objetos, en lugar de escribir código SQL directamente. En Python, uno de los ORM más populares es SQL Alchemy. En la pantalla vemos un ejemplo donde definiremos una clase, usuario, que representa una tabla de bases de datos. Con solo unas líneas, creamos la estructura de la base y dejamos lista la conexión. Lo mejor de usar ORM es que mantiene el código más organizado, reutilizable y fácil de mantener.
Además, se adapta bien a bases de datos más grandes y proyectos que podrían escalar en el futuro. Si vienes de trabajar con objetos en PO, usar ORM como SQLAlchemy te resultará muy natural. Finalmente, llegamos a la conclusión. Como vimos, persistir datos en Python nos permite guardar el estado de nuestras aplicaciones, conservar información importante y compartir datos de manera flexible. Cada herramienta que exploramos tiene sus ventajas. Pickley es rápida y sencilla para guardar objetos en Python, pero limitada a ese entorno. JSON es ideal cuando necesitas compartir datos entre aplicaciones o con otros lenguajes. SQLite 3 te da el poder de una base de datos sin necesidad de servidores externos. Y SQLAlchemy te permite trabajar con bases de datos desde una perspectiva orientada a objetos o PO, lo que facilita el mantenimiento del código. Elegir la herramienta adecuada dependerá del tipo de aplicación, del volumen de datos y de si necesitas compartir esa información fuera de Python. Gracias por acompañarme en esta cápsula. Nos vemos en la siguiente.